Realmente no tengo palabras positivas. Creo que las cosas solo van a empeorar. No creo que la mayoría de la gente entienda en cuántos problemas estamos. Como traté de dejar claro, creo que los rusos ganarán en Ucrania. Creo que esto tendrá consecuencias negativas para Europa. Causará un daño significativo a la OTAN. Creo que el nacionalismo es una fuerza en crecimiento en todo el mundo. Creo que los regímenes liberales que dominaron durante el momento unipolar en Europa están en problemas. Si miras la situación política interna de Estados Unidos, especialmente con respecto a lo que está ocurriendo con Donald Trump y cómo él percibe la democracia, creo que es bastante claro que Estados Unidos está en problemas. Con respecto a Medio Oriente, creo que el conflicto israelí-palestino solo va a empeorar. La idea de que los israelíes están en proceso de solucionar este problema no me parece cierta. No hay solución para Gaza en este momento. Hola a todos, mi nombre es Paul Beutink y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Reinvent Money. El invitado de hoy es un reconocido académico estadounidense, autor y uno de los académicos más citados en lo que respecta a las relaciones internacionales, John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago. Bienvenido, John. Encantado de estar aquí, Paul. Estoy honrado y agradecido de que hayas aceptado participar en mi programa, así que muchas gracias por hacer tiempo para mí. Es un placer. Sí, espero con ansias discutir sobre geopolítica contigo, enfocándonos en el papel de la Unión Europea, que es donde estoy basado, en los Países Bajos. Has desarrollado esta teoría del realismo ofensivo en las relaciones internacionales. Para comenzar, ¿podrías describir qué es el realismo ofensivo? Sí, déjame describir primero qué es el realismo y luego contrastarlo con la manera en que la mayoría de los economistas y empresarios piensan. El realismo es una teoría sobre cómo funciona el mundo que se enfoca en el poder. Afirma que los estados compiten entre sí por el poder. Es decir, están muy preocupados por el equilibrio de poder y quieren asegurarse de ser más poderosos que sus posibles rivales. Ahora bien, ¿por qué sostengo que los estados piensan de esta manera? La clave es que en la política internacional no existe una autoridad superior en el sistema internacional. No hay un guardián nocturno, ninguna institución o estado al que los estados puedan recurrir si tienen problemas. Y dado que nunca puedes conocer las intenciones de otros estados, y a veces lidias con estados realmente poderosos, lo que debes hacer es asegurarte de poder protegerte. Es un mundo de autoayuda, porque nuevamente no hay una autoridad superior que pueda rescatarte si tienes problemas con un estado que tenga intenciones malignas hacia ti y además sea muy poderoso. Este razonamiento se aplica a todos los estados del sistema. Todos entienden que deben ser poderosos, pero dado que el poder es básicamente un fenómeno de suma cero, los estados terminan compitiendo por el poder entre ellos. A veces esta competencia de seguridad desemboca en la guerra. Ahora bien, las personas en el mundo de las finanzas, los académicos de economía o los empresarios no se enfocan en el hecho de que el mundo es anárquico, que no hay una autoridad superior y que existe esta amenaza constante de guerra. Ellos están interesados en maximizar la prosperidad. Se centran en competir económicamente, hacer negocios, comerciar con otros países, invertir en otros países para promover la riqueza. Esto tiene sentido desde un punto de vista económico, pero no prestan atención a los problemas de seguridad. No prestan atención al hecho de que vivimos en un mundo sin una autoridad superior y que otro estado podría atacarte, lo que te da incentivos para ser realmente poderoso. Así que tienes esta lógica realista que enfatiza la importancia de intentar sobrevivir en un sistema donde no hay una autoridad superior y donde el poder es crucial. Y luego tienes a los economistas y empresarios que no prestan atención a esas consideraciones y simplemente se preocupan por cómo enriquecerse. Son dos formas de pensar sobre el mundo completamente diferentes. Sí, pero al mismo tiempo, como empresario,
También me gustaría fortalecerme y ganar cuota de mercado frente a mis competidores. Si veo una oportunidad o puedo aprovechar una vulnerabilidad, también lo haría como empresa. En ese sentido, hay algunas similitudes entre cómo operan los estados y cómo operan las empresas. Sí, no hay duda. En ambas lógicas, llamémoslas la lógica económica y la lógica realista, hay mucha competencia. Pero la supervivencia tiene un significado completamente diferente en la concepción realista. En el ámbito realista, cuando hablamos de supervivencia, nos referimos a que otro estado te ataque y te cause un daño significativo, tal vez incluso te elimine. En el mundo económico, la supervivencia tiene un significado muy distinto. Tu empresa puede ser comprada por otra, puedes ir a la bancarrota, pero no piensas en la supervivencia de la misma manera en que los estados piensan en la suya. Estás pensando en prosperidad, en enriquecerte, y esa es una forma fundamentalmente diferente de ver el mundo. Y argumentaría, y aquí es donde realmente radica la diferencia clave, que si esas dos lógicas entran en conflicto, se dará prioridad a la lógica realista, porque la supervivencia es el objetivo más importante de cualquier estado. Si no sobrevives, no puedes prosperar. Lo que estoy diciendo aquí es que, en última instancia, la lógica realista es lo que más importa. Cada nación quiere ser una hegemonía regional. Esa es una de las bases de tu teoría. Como hegemonía o como país, quieres acumular poder y convertirte en una hegemonía regional si es posible. Sí. Y si observamos a la Unión Europea, por ejemplo, que no es un Estado, sino una estructura híbrida de Estados nacionales que trabajan juntos y que cada vez se parece más a un superestado o a una unión política, ¿cómo se vería la Unión Europea dentro de este marco teórico? Mi marco realista se enfoca en los estados y argumenta que estos son los principales actores en el sistema. No cabe duda de que los estados pueden unirse y formar instituciones como la Unión Europea o la OTAN, y esas instituciones son muy importantes para su política exterior. Si miras a Europa hoy, tienes un conjunto de instituciones, principalmente la UE y la OTAN, que probablemente sean dos de las más exitosas en la historia del mundo. Lo que ha sucedido es que todos estos estados europeos se han unido y actúan de manera concertada, hasta cierto punto, tal vez podríamos decir hasta un grado considerable, en la formulación de una política exterior colectiva. Pero el punto clave a tener siempre en mente es que la política exterior colectiva europea está impulsada en gran parte por la relación de Europa con Estados Unidos. Básicamente, los europeos han aceptado un mundo en el que Estados Unidos proporciona seguridad a los estados europeos. Y a cambio, los europeos básicamente hacen lo que Estados Unidos quiere que hagan en el ámbito de la política exterior. Por lo tanto, cuando hablamos de este concepto de Europa, es muy importante entender que Europa no tiene una política exterior independiente. En parte, esto se debe a que Europa está compuesta por estados independientes. Pero más importante aún, Europa no tiene una política exterior independiente, porque está subordinada a Estados Unidos. Estados Unidos proporciona seguridad a Europa, principalmente a través de la OTAN, y la contraprestación es que los europeos hacen lo que los estadounidenses quieren que hagan. En mi opinión, esta no es una situación muy saludable, no. Entonces, idealmente, Europa debería comenzar a formular su propia política exterior. Pero incluso sin ECO unidos, se podría argumentar que tiene sentido que la Unión Europea se expanda hacia Georgia, Ucrania, etc., porque eso estaría en línea con el realismo ofensivo, donde buscan expandirse y convertirse en una hegemonía regional más dominante. No lo creo. No creo que Europa pueda convertirse en una hegemonía regional, y ciertamente no sin Estados Unidos. Estados Unidos es, en muchos aspectos, el pegamento que mantiene unida a Europa. La mayoría de la gente no entiende esto, pero si sacas a Estados Unidos de Europa, supongamos que ponemos fin a la OTAN, y ya no hay más OTAN,
ni compromiso militar estadounidense con Europa, los europeos estarían por su cuenta. Países como Alemania tendrían que proporcionar su propia seguridad, porque Estados Unidos ya no estaría allí con su paraguas de seguridad. Y si Alemania estuviera proporcionando su propia seguridad, esto no haría felices a los Países Bajos, tampoco a Francia ni a Polonia. No sería una buena situación. Por eso a los países europeos les gusta la idea de tener a Estados Unidos en Europa. Por eso a los estados europeos les encanta la OTAN, porque el paraguas de seguridad estadounidense evita que los países europeos compitan entre sí por la seguridad, y en su lugar puedan concentrarse en enriquecerse, ya que los estadounidenses les brindan seguridad. Pero el problema, como dije antes, es que al aceptar este arreglo, los europeos terminan subordinándose a Estados Unidos y tienen que hacer cosas que los estadounidenses quieren que hagan. Un ejemplo perfecto de esto es la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Cuando se tomó esa decisión en abril de 2008, tanto Angela Merkel como Sarkozy, que era el presidente francés en ese momento, se opusieron a la expansión de la OTAN en Ucrania. Creían que conduciría a un desastre. Por supuesto, tenían razón. Pero los estadounidenses insistieron en la expansión de la OTAN en Ucrania. Los europeos cedieron, como casi siempre ocurre. Y el resultado final es que tenemos este desastre hoy en día. Si los europeos colectivamente hubieran sido más poderosos y hubieran podido resistir a los estadounidenses y decir que la expansión de la OTAN en Ucrania era una idea fundamentalmente mala, Europa no estaría en todos los problemas en los que se encuentra hoy. Es un dilema enorme. Por un lado, necesitamos a Estados Unidos para que sea el gran pacificador en esta región y asegure que no nos peleemos entre nosotros, brindándonos un escudo de seguridad. Pero al mismo tiempo, sus políticas no siempre están alineadas con lo que debería ser nuestra política ideal. Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos intentar poco a poco ser lo suficientemente fuertes como para formular nuestra propia política exterior? Pero eso significaría que necesitamos unirnos aún más. Y hay tantas diferencias dentro de Europa, culturales, lingüísticas, económicas. ¿Es siquiera posible lograr una Europa fuerte y unida? Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Como mencioné antes, si los europeos alejan a los estadounidenses e intentan desarrollar lo que podríamos llamar una política exterior europea, lo que sucederá es que Europa se fracturará y cada estado formulará su propia política exterior. No tendrás una política exterior europea. Así que los europeos están en esta terrible situación en la que básicamente tienen que seguir las directrices de Estados Unidos para mantener a los estadounidenses en Europa. Pero eso significa que si la guerra en Ucrania se intensifica aún más, podría ser devastador para el continente. Entonces, es un dilema. ¿Cuál es la solución ideal aquí? ¿Permanecer en la OTAN y seguir a Estados Unidos? ¿O al final intentar alejarnos de Estados Unidos y la OTAN? No hay una buena solución. No creo que sea del interés de Europa separarse de Estados Unidos. Creo que los países europeos tienen un interés profundamente arraigado en mantener el paraguas de seguridad estadounidense sobre sus cabezas. Pero al mismo tiempo, creo que los europeos deberían hacer más esfuerzos para resistirse cuando los estadounidenses tienen ideas estratégicamente insensatas. Habría sido muy sensato si los franceses, los alemanes y otros países europeos hubieran presionado más en contra de la expansión de la OTAN y se hubieran esforzado más por lograr que los estadounidenses resolvieran la guerra en Ucrania mucho antes, después de que comenzara. Pero los europeos no se resistieron. Los europeos siguieron a los estadounidenses como el flautista de Hamelin, y el resultado final es que los rusos van a ganar en Ucrania. Y esto tendrá consecuencias muy negativas para la OTAN y para Europa en general. ¿Qué tipo de consecuencias? El hecho es que la OTAN ha puesto su reputación en juego, y si los rusos ganan y Ucrania pierde,
Esto será una derrota devastadora para la OTAN y debilitará la alianza. Y hay que recordar, como hemos discutido anteriormente, que hay disputas importantes y líneas de fractura dentro de Europa. Los franceses y los alemanes, por ejemplo, están muy enojados entre sí hoy debido a las declaraciones de Macron sobre el envío de tropas francesas a Ucrania. Los alemanes quedaron indignados por su pronunciamiento. También hay muchas divisiones dentro de Europa. Hungría es otro ejemplo. Víctor Orbán dice cosas que hacen enojar a muchos otros países europeos, y él mismo está molesto con esos países. Así que existen todas estas fracturas en Europa que están justo debajo de la superficie. Y si la OTAN sufre una derrota humillante en Ucrania, estas fracturas se agravarán. Además, los europeos comenzarán a cuestionar la relación transatlántica. Cuestionarán el juicio de Estados Unidos, su capacidad para protegerlos, y, cada vez más, esto no será algo positivo. Por lo tanto, creo que habrá consecuencias negativas significativas una vez que quede claro que Ucrania ha sido un fracaso, lo cual ya lo es. Y una de esas consecuencias negativas podría ser que Rusia perciba que Occidente es débil y continúe invadiendo otros países. Porque hoy escuché a Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, decir que realmente necesitamos apoyar más a Ucrania, porque tiene información de inteligencia que indica que Putin definitivamente continuará atacando Polonia, los países bálticos, etc. También escucho constantemente en los medios holandeses que hay informes de inteligencia que dicen que Rusia haría esos movimientos. ¿Podría ser una de las consecuencias? No. Esto es un mito que se ha creado en Occidente para generar apoyo para continuar ayudando a Ucrania. El hecho es que en Estados Unidos, e incluso en Europa, pero especialmente en Estados Unidos, muchas personas han llegado a la conclusión de que apoyar a Ucrania en esta guerra es inútil, sino contraproducente. La administración Biden está teniendo enormes problemas para que el Congreso apruebe más ayuda para Ucrania. Así que lo que Estados Unidos y sus aliados europeos, incluyendo por supuesto a los Países Bajos, están haciendo es inflar la amenaza. Están argumentando que los rusos son la reencarnación de la Unión Soviética o de la Alemania nazi, y que si no los detenemos en Ucrania, pronto estarán conquistando toda Europa del Este, luego Europa Central y Occidental, y antes de que nos demos cuenta, estarán en las playas de Dunkerque. Y esto será el fin del mundo. Esto es un disparate. Los rusos no tienen la capacidad militar ni el interés de conquistar toda Ucrania. Es muy importante entender que cuando la gente habla de que los rusos conquistarían países más allá de Ucrania, no hay evidencia de que Rusia esté interesada en conquistar siquiera toda Ucrania. Y cuando la gente menciona inteligencia secreta, llevo suficiente tiempo en este negocio para saber que si existiera inteligencia real que mostrara que los rusos están interesados en conquistar países de Europa del Este o de Europa Occidental, ya había sido filtrada. No ha sido filtrada porque no existe. Esto es simplemente una estrategia de inflación de amenazas. Suena un poco como las supuestas armas de destrucción masiva en Irak. Exactamente. Pero, según tu marco teórico, Rusia querría aumentar su estatus hegemónico en esta región del mundo. Entonces, un pequeño ataque a los países bálticos o intentar formar un corredor terrestre entre Rusia, Bielorrusia, Lituania y Kaliningrado encajaría dentro de tu teoría? No, porque Rusia no es lo suficientemente poderosa para convertirse en una hegemonía regional. Mira, en un mundo ideal, cada país querría ser una hegemonía. Cada país querría estar en una situación similar a la de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Estados Unidos es una hegemonía regional en el hemisferio occidental. Somos tan poderosos que ningún país del hemisferio occidental siquiera consideraría atacarnos. Esa es la situación ideal. Los Países Bajos desearían estar en esa posición. Polonia desearía estar en esa posición y creo que Rusia también lo desearía.
pero ninguno de esos estados tiene la capacidad de ser una hegemonía regional. Así que Rusia no intentará conquistar territorio en Europa para convertirse en una hegemonía regional porque simplemente no tiene la capacidad. Ahora, mencionas la posibilidad de que Rusia ataque un país en Europa del Este, como los estados bálticos. El problema aquí es que los estados bálticos son miembros de la OTAN. Si los rusos atacan un estado báltico, sea Lituania, Letonia o Estonia, estarían atacando un estado de la OTAN. Estos estados tienen una garantía del artículo 5, y los rusos probablemente terminarían en una guerra con Estados Unidos y con la OTAN en general. Esto sería una locura. Por eso los rusos nunca han mostrado interés en tratar de conquistar un estado báltico. Los rusos han estado principalmente interesados en una sola cosa: asegurarse de que Ucrania no se convierta en parte de la OTAN. No están interesados en conquistar países de Europa del Este. Han estado ahí, lo han hecho y no les funcionó bien. Después de 1989, los rusos estaban muy felices de salir de Europa del Este. Ocupar y administrar Europa del Este fue una pesadilla. Tuvieron que invadir Hungría en 1956, tuvieron que invadir Checoslovaquia en 1968, tuvieron que sofocar una insurrección en Alemania Oriental en 1953, y tuvieron que lidiar con países como Rumania y Albania que les causaron constantes dolores de cabeza. Los rusos entienden que ocupar pueblos que no quieren que les gobiernen conducirá a insurrecciones, a problemas. Es más problemático de lo que vale. En mi opinión, los rusos no tienen interés en conquistar otros países. Y en 1993, ya dijiste que Ucrania no debería haber renunciado a sus armas nucleares porque tener armas nucleares es, por supuesto, el mejor elemento disuasorio que puedes tener. ¿Dirías que los Países Bajos, por ejemplo, también deberían tener su propia capacidad nuclear? Porque vivimos en tiempos muy inciertos, en los que podemos cuestionar el futuro de la OTAN, el futuro del continente. ¿Sería estratégicamente inteligente que Holanda también adquiriera sus propias capacidades nucleares? No. Y debes hacerte dos preguntas cuando piensas en este tema. ¿Cuál es la amenaza para los Países Bajos que justificaría adquirir armas nucleares? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? Porque todos sabemos que Estados Unidos está profundamente en contra de la proliferación nuclear. No hay una amenaza seria para los Países Bajos. La única amenaza real para los Países Bajos es la política exterior imprudente que sigue. Esto se debe en gran parte a que los Países Bajos forman parte de la UE y de la OTAN, y se han unido a esta cruzada de empujar tanto la OTAN como la UE hacia el este, especialmente en Ucrania, y de amenazar a los rusos. Los Países Bajos se metieron en problemas con Rusia al seguir al flautista de Hamelin, también conocido como Estados Unidos. Pero la idea de que Rusia es una amenaza directa para los Países Bajos y que tener armas nucleares sería bueno para los Países Bajos, no lo creo en absoluto. Y mi segundo punto es que Estados Unidos haría enormes esfuerzos para castigar a los Países Bajos si intentara adquirir armas nucleares. No hay una buena razón para que los Países Bajos sigan el camino nuclear, en mi opinión. Respuesta clara. Bien, ¿qué hay sobre el futuro de la Unión Europea? ¿Crees que tiene sentido seguir expandiéndola? Porque estoy empezando a formar la creencia de que sería más lógico dividirla en uniones más pequeñas, que tengan más en común en términos de ingresos, cultura, idioma, economía. Por ejemplo, podrías tener una unión latina, una unión eslava, una unión nórdica, tal vez una unión germano-holandesa. Porque ahora parece una torre de Babel, donde los intereses están completamente desalineados, y sin embargo siguen expandiéndose y expandiéndose. Creo que en algún momento llegarán a un punto de quiebre. ¿Cuál es tu opinión sobre la Unión Europea y su viabilidad futura? Primero que nada, creo que la Unión Europea debería dejar de expandirse y definitivamente no debería expandirse a lugares como Ucrania y Bielorrusia.
El segundo punto que haría es que el futuro de la Unión Europea depende en gran parte de lo que suceda con la OTAN. La mayoría de la gente en Europa no se da cuenta de esto, pero la razón por la cual la Unión Europea ha sido tan exitosa es debido a la OTAN. La OTAN proporciona seguridad, en efecto, eliminando la cuestión de seguridad de la ecuación, lo que permite que la Unión Europea funcione de manera que los estados dentro de la UE puedan concentrarse en maximizar su prosperidad. Es exactamente lo que mencionamos al comienzo de nuestra conversación. Existe una lógica de seguridad y una lógica económica. La lógica de seguridad está cubierta por la OTAN. La OTAN proporciona seguridad para Europa, quitando las cuestiones de seguridad de la mesa hasta que ya no lo haga. Hasta que ya no lo haga. Digamos que Trump gana nuevamente la presidencia y ya ha dicho, bueno, primero veamos si cada nación de la OTAN paga su parte y asegura una inversión adecuada. De lo contrario, que se las arreglen solos. Puedo seguir, pero siento que hemos dependido demasiado del paraguas de seguridad. Y ahora cuando las cosas se ponen difíciles, nos damos cuenta de que estamos desnudos. No tenemos suficientes armas. Tenemos un vecino que es militarmente poderoso en este momento, y Estados Unidos podría simplemente abandonarnos. Estamos bastante vulnerables en este momento. Bueno, creo que existe una posibilidad, aunque pequeña, de que si Trump es elegido, pueda poner fin a la OTAN o debilitarla hasta el punto en que no tenga importancia. Creo que esa posibilidad existe y que los europeos estarían en problemas, no tanto debido a la amenaza rusa. De nuevo, la idea de que los Países Bajos enfrentan una gran amenaza rusa simplemente no es cierta, sino más bien porque, en un mundo sin la OTAN, los estados europeos tendrían que proporcionar su propia seguridad y comenzarían a competir entre ellos. Los alemanes y los franceses, los alemanes y los polacos, eso es lo que sucedería. Los Países Bajos pensarían de manera diferente sobre Alemania en un mundo sin la OTAN. La razón por la cual los Países Bajos están muy felices con la existencia de la OTAN y no quieren que desaparezca es porque entienden que la OTAN, en esencia, evita que los estados europeos compitan entre sí por seguridad. Y esa es la razón por la cual la gente en los Países Bajos y en Europa en general teme tanto a Trump.